Eres solo un becario. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del edificio de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en Ciudad Universitaria. Eran las 9 de la noche de un martes de noviembre y Sebastián Mendoza continuaba frente a su computadora portátil en el laboratorio de cómputo, mientras sus compañeros ya habían abandonado las instalaciones hacía horas. Su estómago gruñía, recordándole que solo había comido una torta de frijoles en todo el día, pero él mantenía la vista clavada en la pantalla, revisando por tercera vez los cálculos de su proyecto de optimización de cadenas de suministro. A sus 23 años, Sebastián era considerado por sus profesores como uno de los estudiantes más brillantes de la generación, con un promedio de 9.8 y múltiples reconocimientos académicos. Su beca de excelencia le permitía pagar la renta de un cuarto en la colonia Santo Domingo, en Coyoacán, pero apenas le alcanzaba para comer 2 veces al día. La laptop que usaba era de tercera mano, comprada con los ahorros de 3 años trabajando los fines de semana como repartidor, y cada vez que el ventilador hacía un ruido extraño, Sebastián sentía que el corazón se le detenía, porque sabía que no tendría dinero para repararla. Sin embargo, jamás había presentado un trabajo a medias o pedido prórroga por falta de recursos. Su orgullo académico no se lo permitía. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián guardó su trabajo, cerró la laptop con cuidado y la guardó en su mochila raída. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna persistente. Caminó hacia la parada del autobús, consciente de que tardaría al menos hora y media en llegar a su cuarto, entre el metro y la caminata final. Mientras esperaba bajo el techo de la parada, sacó su celular de prepago para revisar el saldo de su tarjeta del metro. Tenía suficiente para 3 viajes más. Tendría que caminar algunos trayectos el resto de la semana hasta que le depositaran la beca el próximo lunes. El autobús llegó casi vacío. Sebastián tomó asiento cerca de la ventana y cerró los ojos, permitiéndose un momento de descanso. Su mente, sin embargo, no dejaba de trabajar. El proyecto que estaba desarrollando era complejo, un sistema de optimización para reducir costos logísticos en empresas medianas. Lo había elegido porque sabía que, si lo hacía bien, podría ser su carta de presentación para conseguir un trabajo después de graduarse en 6 meses. No tenía el privilegio de esperar oportunidades, necesitaba crearlas. Bajó en la estación Copilco del metro y abordó la línea 3 hacia Universidad. El vagón iba lleno de estudiantes, trabajadores nocturnos y personas que, como él, regresaban tarde a casa. Sebastián aprovechó el trayecto para revisar en su celular algunos artículos académicos que había descargado en PDF sobre algoritmos de optimización. La luz del teléfono iluminaba su rostro concentrado, ajeno al bullicio a su alrededor. Al llegar a Santo Domingo, eran casi las 11 de la noche. Las calles estaban oscuras y mojadas, reflejando las pocas luces que permanecían encendidas. Sebastián conocía cada esquina, cada perro callejero, cada puesto que aparecía durante el día. Era su hogar desde hacía 3 años, desde que había llegado de Tulancingo, Hidalgo, con una mochila, una maleta pequeña y el sueño de convertirse en ingeniero. Su cuarto estaba en la azotea de una casa de 3 pisos. La dueña, doña Remedios, una señora de 60 años que vendía quesadillas en la esquina, le rentaba el espacio por 2,000 pesos al mes. El cuarto medía apenas 3 por 4 metros, con un colchón en el suelo, una mesa improvisada con cajas de plástico y su laptop como único lujo. Tenía acceso al baño de la planta baja, que compartía con otros 2 inquilinos. No había calentador de agua, pero Sebastián había aprendido a bañarse con agua fría, incluso en las mañanas más heladas del invierno chilango. Esa noche, al entrar a su cuarto, lo primero que hizo fue conectar su laptop a la corriente para que se cargara durante la noche. Luego calentó agua en un pequeño calentador eléctrico que había comprado en el tianguis y preparó una sopa instantánea, su cena. Mientras sorbía el caldo caliente, revisó los pendientes de la semana en su cuaderno. Entregar el avance del proyecto el jueves, estudiar para el examen parcial de sistemas de calidad el viernes y terminar la lectura de 2 artículos para la clase de simulación de procesos. Todo eso mientras trabajaba los sábados
sábados y domingos en una cafetería cerca de Insurgentes, donde ganaba 500 pesos por cada turno de 8 horas. La vida de Sebastián era una ecuación perfectamente balanceada de tiempo, energía y recursos limitados. No había espacio para el desperdicio, ni de dinero ni de oportunidades. Cada decisión que tomaba estaba calculada para maximizar su progreso académico y minimizar sus gastos. No salía a fiestas, no tenía novia, no gastaba en cosas innecesarias. Su único lujo era comprar cada 15 días un libro usado en la feria del libro de la UNAM, porque creía firmemente que la inversión en conocimiento siempre daba los mejores dividendos. A la mañana siguiente, Sebastián se levantó a las 6, se bañó rápidamente con el agua fría que caía del tinaco, se vistió con su único pantalón de mezclilla sin agujeros y una camisa de cuadros que había comprado en el mercado de La Lagunilla por 50 pesos. Desayunó un plátano y 2 piezas de pan con café instantáneo, guardó su laptop en la mochila y salió rumbo a la universidad. El trayecto de regreso era igual de largo, pero Sebastián lo hacía 5 días a la semana sin quejarse. Era el precio de su educación y lo pagaba con gusto. Llegó a Ciudad Universitaria a las 8 de la mañana. Su primera clase era Administración Estratégica con el profesor Ramírez, un hombre exigente que no toleraba la mediocridad. Sebastián siempre se sentaba en las primeras filas con su cuaderno abierto y su pluma lista. Tomaba notas meticulosas, hacía preguntas inteligentes y participaba activamente. Los profesores lo conocían no solo por su excelencia académica, sino por su hambre insaciable de aprender. Después de la clase, Sebastián tenía 2 horas libres antes de su siguiente materia. Normalmente las aprovechaba en la biblioteca para estudiar o avanzar en sus proyectos. Ese día, sin embargo, decidió ir a la cafetería de ingeniería para tomar un café. No era algo que hiciera frecuentemente porque un café costaba 20 pesos, equivalente a una comida completa en el comedor universitario, pero esa mañana sentía que necesitaba ese pequeño lujo. Mientras esperaba en la fila, notó a un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con ropa sencilla, pantalón de mezclilla desgastado y una camisa de franela, que parecía confundido frente a la máquina de café automática. El hombre presionaba botones sin éxito y su expresión de frustración crecía con cada intento fallido. Sebastián, por naturaleza, no podía ver a alguien con un problema sin ofrecer ayuda. Se acercó al hombre con una sonrisa cordial. «Disculpe, señor, ¿necesita ayuda con la máquina?» El hombre volteó hacia él y Sebastián notó sus ojos agudos y penetrantes que contrastaban con su apariencia descuidada. «Estas máquinas modernas son un misterio para mí, muchacho. Solo quiero un café americano, pero cada vez que pongo mi dinero no pasa nada». Sebastián observó la máquina. Era vieja y temperamental, conocida entre los estudiantes por tragarse las monedas sin dar el producto. Había un truco para hacerla funcionar. Tenías que presionar el botón de selección exactamente 3 segundos después de insertar las monedas y golpear suavemente el lado derecho de la máquina. «Ah, esta máquina es especial. Déjeme ayudarlo». Sebastián sacó sus propias monedas, las insertó en la ranura, esperó exactamente 3 segundos, presionó el botón de café americano y dio un golpe suave en el lado derecho. La máquina zumbó y comenzó a dispensar el café. «Listo, señor. Aquí tiene su café». El hombre tomó el vaso con una expresión de sorpresa y gratitud. «¿Cómo supiste cómo hacer eso?» Sebastián sonrió. «Cuando compras café aquí todos los días durante 3 años, aprendes sus trucos. Esta máquina tiene su personalidad». «3 años, ¿eh? ¿Estudiante de ingeniería?» «Sí, señor. Ingeniería industrial. Estoy en último año». El hombre asintió, estudiando a Sebastián con una intensidad que lo hizo sentir ligeramente incómodo, pero no amenazado. «¿Y qué te trae por aquí tan temprano? ¿No deberías estar en clase?» «Tengo 2 horas libres entre clases. Normalmente las paso en la biblioteca, pero hoy decidí darme el lujo de un café». «Un lujo, dices. Interesante forma de ver un café de 20 pesos». Sebastián se encogió de hombros, sin sentir vergüenza por su situación económica. Cuando tienes que administrar cada peso, todo se convierte en una decisión estratégica, señor. Un café aquí significa saltarme una comida en el comedor universitario, pero hoy decidí que lo valía la pena. El hombre sonrió y Sebastián notó que era una sonrisa genuina, no de lástima, sino de comprensión. Administración Estratégica
de recursos. Suena a que tu carrera te está enseñando bien. Por cierto, me llamo Roberto. Roberto Sandoval. Sebastián Mendoza. Un placer, don Roberto. Se estrecharon las manos. El apretón de Roberto era firme, de alguien acostumbrado al trabajo duro a pesar de su edad avanzada. Oye, Sebastián, ya que fuiste tan amable de ayudarme con esta máquina endemoniada, ¿me permites invitarte ese café? No es justo que uses tu dinero para ayudar a un viejo como yo. Sebastián negó inmediatamente con la cabeza. No es necesario, don Roberto. No lo hice por dinero, solo por ayudar. Lo sé, muchacho. Por eso precisamente quiero invitártelo. No todos los días encuentras a jóvenes dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Había algo en la sinceridad de Roberto que hizo que Sebastián aceptara. Además, si era honesto consigo mismo, ese café significaba que podría comer 2 veces en el comedor universitario ese día en lugar de una. Bueno, si insiste, don Roberto, muchas gracias. Roberto compró otro café para Sebastián usando el truco que le había enseñado y ambos se sentaron en una de las mesas de la cafetería. El lugar estaba relativamente vacío a esa hora, con solo algunos estudiantes dispersos estudiando o desayunando. Y dime, Sebastián, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería industrial? Sebastián tomó un sorbo de su café antes de responder. Era una pregunta que le habían hecho muchas veces, pero cada vez que la respondía, lo hacía con la misma pasión del primer día. Siempre me fascinó cómo funcionan los sistemas, don Roberto. Cómo todas las piezas de una organización deben trabajar juntas para crear algo eficiente y productivo. En mi pueblo, Tulancingo, veía a mi padre trabajar en una fábrica textil. Era operador de máquinas y siempre llegaba a casa agotado, quejándose de que los procesos eran ineficientes, de que perdían tiempo y recursos por mala organización. Yo era apenas un niño, pero me quedaba pensando, tiene que haber una mejor forma de hacer las cosas. Cuando descubrí que existía una carrera dedicada exactamente a eso, a optimizar procesos y sistemas, supe que era lo mío. Roberto escuchaba con atención genuina, algo que Sebastián apreciaba. Muchas personas preguntaban por cortesía, pero Roberto parecía realmente interesado. Optimización, una palabra poderosa. ¿Y qué has aprendido en estos años sobre optimización? Sebastián sonrió, entrando en un tema que le apasionaba. He aprendido que la optimización no solo se trata de números y fórmulas, aunque esos son importantes. Se trata de entender el comportamiento humano, los recursos disponibles, las limitaciones del sistema y encontrar el equilibrio perfecto entre eficiencia y realidad práctica. Puedes diseñar el proceso más eficiente sobre el papel, pero si no tomas en cuenta la resistencia al cambio de las personas o las limitaciones financieras, tu optimización nunca se implementará. Muy cierto, veo que no solo aprendes teoría. ¿Tienes experiencia práctica? Sebastián asintió. He trabajado desde que llegué a la Ciudad de México. Primero como repartidor, ahora como barista en una cafetería. No es exactamente experiencia en mi campo, pero he aprendido mucho sobre servicio al cliente, administración de tiempo y trabajo bajo presión. Además, he hecho prácticas profesionales en 2 empresas pequeñas, ayudándolas a mejorar sus procesos de inventario y distribución. Y eso lo hiciste mientras mantenías un promedio de 9.8, señor. Roberto silbó suavemente. Impresionante. Dime algo, Sebastián, ¿qué planes tienes después de graduarte? Era la pregunta que mantenía a Sebastián despierto por las noches. La incertidumbre del futuro, la presión de encontrar un buen trabajo para ayudar a su familia, el miedo de que todos esos años de sacrificio no fueran suficientes. Honestamente, don Roberto, no estoy completamente seguro. Quiero trabajar en una empresa donde pueda aplicar todo lo que he aprendido, donde valoren el conocimiento y la capacidad de resolver problemas. Pero también sé que sin contactos o un apellido reconocido es difícil conseguir las mejores oportunidades. La mayoría de las grandes empresas contratan a graduados de universidades privadas o a hijos de empleados. Pero no me rindo. Estoy trabajando en un proyecto final muy sólido que espero me abra puertas. ¿De qué trata tu proyecto? Sebastián dudó un momento. Su proyecto era su tesoro más preciado, la culminación de años de aprendizaje y observación, pero algo en Roberto le inspiraba confianza. Es un sistema de optimización de cadenas de suministro para empresas medianas. La mayoría de los sistemas existentes están diseñados para grandes corporaciones y son muy costosos. Las empresas medianas necesitan algo más accesible, pero igual de
de efectivo. Mi sistema usa algoritmos de optimización combinados con análisis predictivo para reducir costos de almacenamiento y transporte hasta en un 30%. Los ojos de Roberto se iluminaron. Eso suena extremadamente útil. ¿Funciona? Sí, señor. Lo probé con datos reales de una empresa local durante mis prácticas profesionales. Los resultados fueron impresionantes. El dueño quedó tan satisfecho que me ofreció trabajo cuando me gradúe. Aunque el salario que puede pagar es limitado, es una buena opción de respaldo, pero sé que mi sistema podría tener un impacto mucho mayor en empresas más grandes. Roberto tomó un largo sorbo de su café, pensativo. Sebastián, puedo ver que eres muy capaz. Déjame hacerte una pregunta hipotética. Si tuvieras la oportunidad de presentar tu proyecto a un grupo de empresarios importantes, ¿estarías listo? Absolutamente, don Roberto. He ensayado mi presentación cientos de veces. Conozco cada detalle, cada variable, cada posible pregunta que podrían hacerme. Mi proyecto no es solo teoría. Tiene aplicación práctica inmediata y un retorno de inversión claramente demostrable. Confianza. Me gusta eso. ¿Sabes qué? Me gustaría ver ese proyecto tuyo algún día. Tengo cierta curiosidad por temas de optimización y eficiencia. Sebastián sonrió, complacido de encontrar a alguien interesado en su trabajo. Cuando quiera, don Roberto. Sería un honor mostrárselo. Roberto miró su reloj, un modelo antiguo y desgastado que colgaba holgadamente de su muñeca. Vaya, ya es tarde. Tengo que irme. Fue un placer conocerte, Sebastián, y gracias nuevamente por tu ayuda con la máquina. El placer fue mío, don Roberto. Se despidieron con otro apretón de manos y Roberto se alejó con paso sorprendentemente ágil para su edad. Sebastián lo vio partir, sintiendo que había tenido una conversación inusualmente agradable con un extraño. No le dio más vueltas al asunto y se dirigió a su siguiente clase. Lo que Sebastián no sabía era que Roberto Sandoval no era un simple anciano confundido por la tecnología moderna. Roberto era el fundador y director ejecutivo de Sandoval Consultores Corporativos, una de las firmas de consultoría en optimización empresarial más prestigiosas de México, con oficinas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Su fortuna personal ascendía a más de 200 millones de pesos, acumulados durante 40 años de ayudar a empresas a mejorar sus procesos y sistemas. Roberto había comenzado exactamente como Sebastián, un joven pobre de provincia con hambre de conocimiento y un talento natural para ver soluciones donde otros solo veían problemas. Había estudiado en la misma UNAM con una beca, había pasado hambre, había trabajado en empleos mal pagados para pagar su renta y había prometido que si algún día tenía éxito, buscaría a jóvenes con su mismo fuego y determinación para darles las oportunidades que él había tenido que crear por sí mismo. Ese día, Roberto había ido a la UNAM específicamente para eso, buscar talento joven. Lo hacía cada cierto tiempo, disfrazándose de simple anciano para observar cómo los estudiantes actuaban cuando creían que no había nada que ganar. La verdadera medida del carácter de una persona, creía Roberto, se revelaba en cómo trataba a quienes no podían ofrecerle nada a cambio. Sebastián había pasado su primera prueba con una calificación perfecta. Los días siguientes transcurrieron normalmente para Sebastián. Entregó su avance del proyecto el jueves y recibió elogios del profesor. El viernes aprobó su examen de sistemas de calidad con una calificación de 97. El fin de semana trabajó sus 2 turnos en la cafetería, donde atendía a clientes exigentes con la misma paciencia y profesionalismo que aplicaba a todo en su vida. El lunes siguiente, Sebastián estaba nuevamente en la biblioteca de ingeniería, trabajando en su laptop. Eran las 6 de la tarde y la biblioteca estaba tranquila. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido y solo quedaban los más dedicados o aquellos que, como Sebastián, preferían estudiar ahí porque en sus casas no tenían las condiciones adecuadas. Estaba tan concentrado en su código de optimización que no notó cuando alguien se sentó en la silla frente a él. «Hola, Sebastián». Levantó la vista y se sorprendió al ver a Roberto Sandoval, vestido exactamente igual que la semana anterior, con una sonrisa amable en el rostro. «Don Roberto, qué sorpresa. ¿Qué lo trae por aquí?» «Resulta que tengo un pequeño problema, muchacho, y recordé que eres muy bueno resolviendo problemas. ¿Tienes un momento?» Sebastián cerró su laptop inmediatamente. «Por supuesto, don Roberto. ¿En qué puedo
puedo ayudarlo. Roberto sacó de su mochila una carpeta llena de papeles y la puso sobre la mesa. Verás, tengo un amigo que tiene un pequeño negocio de distribución. Nada grande, solo 2 camiones y 5 empleados. El problema es que está perdiendo dinero con sus rutas de entrega. No sabe si es por el costo de la gasolina, por las rutas ineficientes o simplemente por mala organización. Le prometí que lo ayudaría a analizarlo, pero honestamente, estos números me tienen confundido. Soy más de trabajo manual que de computadoras. Sebastián abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles. Había registros de entregas, costos de gasolina, tiempos de viaje, ubicaciones de clientes y capacidad de carga de los camiones. Era exactamente el tipo de problema que había estudiado durante años. ¿Puedo quedarme esto para analizarlo, don Roberto? Necesitaría un par de días para hacer un análisis completo. ¿De verdad harías eso? No quiero quitarte tiempo de tus estudios. Sebastián sonrió. Don Roberto, esto es exactamente mi área de estudio. Sería un excelente ejercicio práctico para mí. Además, me encanta resolver este tipo de problemas. Es como armar un rompecabezas. Bueno, si insistes. Eso sí, déjame pagarte por tu tiempo. Es solo justo. No, don Roberto, usted me invitó a un café la semana pasada. Esto es mi forma de regresar la cortesía. Además, la experiencia práctica vale más que cualquier pago. Roberto insistió durante varios minutos, pero Sebastián fue igualmente persistente en su negativa. Finalmente, Roberto cedió con una sonrisa que ocultaba su satisfacción. Era exactamente la respuesta que esperaba. Está bien, muchacho, pero al menos déjame invitarte a cenar cuando termines el análisis. No puedes rechazar un taco, ¿verdad? Sebastián se rió. Eso no puedo rechazarlo, don Roberto. Durante los siguientes 2 días, Sebastián dedicó cada momento libre a analizar los datos de Roberto. Creó hojas de cálculo, mapeó las rutas de entrega, calculó costos por kilómetro, analizó patrones de demanda y diseñó nuevas rutas optimizadas. Lo que descubrió fue fascinante. El negocio estaba perdiendo dinero no por los costos de gasolina, sino por la ineficiencia de las rutas. Los camiones recorrían distancias innecesarias porque las entregas no estaban agrupadas geográficamente. Además, uno de los camiones estaba operando con solo el 50% de su capacidad la mayor parte del tiempo. Sebastián diseñó un nuevo sistema de rutas que reducía el kilometraje total en un 40% y aumentaba la utilización de los camiones al 85%. También identificó qué días de la semana eran más rentables para ciertas rutas y propuso un calendario optimizado de entregas. El miércoles por la tarde, Sebastián llamó a Roberto al número que le había dejado. Don Roberto, terminé el análisis. ¿Cuándo podemos vernos? Ya, pensé que tardarías al menos una semana. ¿Qué te parece mañana en la tarde? Conozco una taquería excelente en Coyoacán. Perfecto, don Roberto. Le envío la dirección de la estación del metro donde nos podemos ver. Se encontraron el jueves a las 7 de la noche en la estación Viveros del metro. Roberto estaba esperando en la salida y caminaron juntos hacia una taquería pequeña pero acogedora en una calle lateral. El lugar olía a carne asada y tortillas recién hechas. Se sentaron en una mesa de plástico bajo un toldo desgastado. Pide lo que quieras, Sebastián. Aquí los tacos de costilla son los mejores de la zona. Sebastián, que no había comido nada sustancioso en varios días, pidió una orden de 5 tacos. Roberto pidió lo mismo, junto con 2 aguas frescas de horchata. Mientras esperaban la comida, Sebastián sacó su laptop y abrió un archivo de presentación que había preparado. Don Roberto, encontré varios problemas significativos en la operación del negocio de su amigo, pero todos tienen solución. Durante los siguientes 30 minutos, Sebastián explicó su análisis con un nivel de detalle y claridad que impresionó profundamente a Roberto. No solo había identificado los problemas, sino que había diseñado soluciones prácticas, calculado los ahorros potenciales y creado un plan de implementación paso a paso. Incluso había preparado mapas visuales de las nuevas rutas y un calendario optimizado. Si tu amigo implementa estos cambios, don Roberto, debería haber una reducción de costos operativos de aproximadamente un 35% en el primer mes. Eso se traduce en unos 20,000 pesos de ahorro mensual según los números que me dio. En un año son casi 250,000 pesos. Roberto estudió la presentación en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Sebastián terminó, se recargó en su silla
silla y miró al joven con una expresión indescifrable. Sebastián, esto es trabajo profesional. Mi amigo estaría loco si no te paga por esto. Ya le dije, don Roberto, no necesito pago. La experiencia es suficiente. ¿Y si te dijera que mi amigo quiere contratarte como consultor, no para hacer este trabajo gratis, sino para implementar tus recomendaciones y optimizar otros aspectos de su negocio? ¿Te interesaría? Sebastián parpadeó sorprendido. ¿En serio? Sí, claro que me interesaría, pero tengo que ser honesto. Todavía no me gradúo. Me faltan 6 meses y solo puedo trabajar fines de semana. Eso no sería problema. El trabajo sería por proyecto, no por horas. Podrías hacerlo a tu ritmo. ¿Qué dices? 3,000 pesos por proyecto. Para Sebastián, 3,000 pesos era una fortuna. Era más de lo que ganaba en una semana completa en la cafetería. Don Roberto, no sé qué decir. Sería un honor trabajar para el negocio de su amigo. Roberto sonrió y extendió su mano. Entonces, trato hecho. Te llamaré la próxima semana con más detalles. Comieron sus tacos entre conversaciones sobre ingeniería, negocios y la vida en general. Roberto era un conversador fascinante, con historias sobre su juventud que resonaban profundamente con las experiencias actuales de Sebastián. Para cuando terminaron, Sebastián sentía que había hecho no solo un contacto profesional, sino un amigo. Lo que Sebastián no sabía era que no había ningún amigo con un negocio de distribución. Los datos que había analizado eran de una subsidiaria real de Sandoval Consultores Corporativos, una de las divisiones más pequeñas de la empresa. Roberto había querido ver no solo si Sebastián podía identificar problemas, sino si podía diseñar soluciones prácticas y comunicarlas efectivamente. El joven había superado todas las expectativas. Durante las siguientes semanas, Roberto continuó presentándole a Sebastián problemas de diferentes amigos. Cada proyecto era progresivamente más complejo. Primero fue optimización de una pequeña cadena de restaurantes. Luego, análisis de eficiencia para un taller mecánico. Después, diseño de un sistema de inventario para una tienda de materiales de construcción. Sebastián abordaba cada proyecto con la misma dedicación y brillantez. Trabajaba noches enteras, sacrificaba horas de sueño, pero siempre entregaba resultados excepcionales. Y siempre rechazaba pagos excesivos, aceptando solo lo mínimo necesario para cubrir sus gastos inmediatos. Roberto, por su parte, comenzó a investigar más profundamente el historial de Sebastián. Habló con sus profesores en la UNAM, quienes lo describieron como el mejor estudiante que habían tenido en años. Contactó a las empresas donde Sebastián había hecho prácticas profesionales, y todos hablaron maravillas de su ética de trabajo y capacidad analítica. Incluso habló con la dueña de la cafetería donde Sebastián trabajaba, quien le contó cómo el muchacho había reorganizado voluntariamente el sistema de inventario del lugar durante su tiempo libre, ahorrándole a la dueña miles de pesos en productos desperdiciados. Pero lo que más impresionó a Roberto no fue el talento de Sebastián, sino su carácter. En uno de los proyectos, Roberto deliberadamente incluyó datos que sugerían que la empresa estaba participando en prácticas cuestionables de evasión fiscal. Sebastián no solo lo identificó inmediatamente, sino que rechazó continuar con el proyecto hasta que Roberto le asegurara que era un error en los datos. Ese nivel de integridad era rarísimo, incluso entre profesionales establecidos. Llegó diciembre y con él el final del semestre. Sebastián presentó su proyecto final de grado ante un panel de profesores y representantes de empresas. Su presentación sobre el sistema de optimización de cadenas de suministro fue impecable. El panel le hizo preguntas difíciles sobre escalabilidad, costos de implementación y limitaciones técnicas. Sebastián respondió todas con confianza y datos sólidos. Cuando anunciaron las calificaciones, Sebastián obtuvo un 100. El profesor Ramírez, el más estricto del departamento, lo felicitó públicamente diciendo que era el mejor proyecto final que había visto en 20 años de enseñanza. Sebastián salió del edificio sintiendo que flotaba. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todas esas comidas saltadas habían valido la pena. Se graduaría con honores en enero. Tenía un promedio final de 9,85 y gracias a los proyectos que Roberto le había conseguido, había ahorrado suficiente dinero para invitar a sus padres a su graduación.
Sebastián. Llamó a Roberto desde un teléfono público. Su celular de prepago no tenía saldo para compartir las buenas noticias. Don Roberto, obtuve 100 en mi proyecto final. Felicidades, muchacho. Lo sabía. Ese proyecto es excepcional. Oye, para celebrar, ¿qué te parece si nos vemos mañana? Quiero que conozcas a otra persona que podría estar interesada en tu trabajo. Claro, don Roberto. ¿Dónde nos vemos? Tengo una dirección para ti. Es una oficina en Polanco. ¿Puedes estar ahí mañana a las 10 de la mañana? Sebastián dudó. Polanco era una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Se sintió inmediatamente fuera de lugar. Don Roberto, no tengo ropa apropiada para una reunión en Polanco. Sebastián, preséntate como eres. Tu conocimiento y tu carácter valen más que cualquier traje caro. Te veo mañana. A la mañana siguiente, Sebastián se vistió con lo mejor que tenía. Su pantalón de mezclilla sin agujeros, una camisa blanca que había lavado y planchado cuidadosamente, y sus únicos zapatos formales, comprados en una tienda de segunda mano. Se peinó con gel que había pedido prestado a uno de sus vecinos de cuarto, y tomó el metro hacia Polanco, con su mochila raída colgando del hombro. La dirección que Roberto le había dado era un edificio corporativo imponente de 20 pisos, todo cristal y acero. Sebastián se sintió pequeño, parado frente a la entrada. Hombres y mujeres en trajes elegantes entraban y salían con confianza. Él, con su mochila desgastada y su ropa humilde, se sentía completamente fuera de lugar. Respiró profundo y entró. El lobby era lujoso, con pisos de mármol y una recepción que parecía sacada de una película. Se acercó tímidamente al escritorio de recepción, donde una mujer joven de unos 25 años, vestida con un traje sastre impecable y maquillaje perfecto, lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. Buenos días. Vengo a una reunión con el señor Roberto Sandoval. La recepcionista lo evaluó de arriba a abajo con una mirada que hizo que Sebastián se sintiera aún más consciente de su apariencia. Nombre: Sebastián Mendoza. Ella revisó su computadora frunciendo el ceño. No veo tu nombre en el calendario del señor Sandoval. ¿Estás seguro de que tienes una cita? Sí, él me llamó ayer y me pidió que viniera a las 10. La recepcionista suspiró con impaciencia. Mira, joven, el señor Sandoval es una persona muy ocupada. No puede recibir a cualquiera que aparezca sin cita. Probablemente te confundiste de lugar o de día. No, estoy seguro de que es aquí. Él me dio esta dirección específicamente. En ese momento, otra mujer se acercó al área de recepción. Tenía alrededor de 30 años. Vestía un traje de diseñador que probablemente costaba más que todos los gastos de Sebastián en un año entero, y llevaba un bolso de marca que Sebastián había visto en anuncios, pero nunca en persona. Su cabello estaba perfectamente peinado en un chongo elegante y sus uñas estaban impecablemente arregladas. Emanaba el tipo de confianza que solo da el dinero generacional. ¿Qué sucede aquí, Mónica?, preguntó la mujer con voz autoritaria. La recepcionista, Mónica, inmediatamente se enderezó y sonrió obsequiosamente. Señorita Valeria, este joven dice que tiene una reunión con el señor Sandoval, pero no está en el calendario y, bueno, obviamente hay algún error. Valeria miró a Sebastián de la misma forma despectiva que la recepcionista, pero multiplicada por 10. Sus ojos evaluaron cada aspecto de su apariencia en 2 segundos. La mochila raída, el pantalón de mezclilla desgastado, la camisa que, aunque limpia, obviamente no era de marca, los zapatos viejos. Joven, creo que hay un malentendido. Este edificio alberga Sandoval Consultores Corporativos, una de las firmas de consultoría más prestigiosas de México. No hacemos entrevistas de trabajo sin cita previa y ciertamente no contratamos. Hizo una pausa deliberada, dejando que su mirada volviera a recorrer a Sebastián. Perfiles sin experiencia profesional relevante. Sebastián sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. Disculpe, señorita, pero no vengo a una entrevista de trabajo. El señor Roberto Sandoval me citó aquí para una reunión a las 10 de la mañana. Él y yo hemos estado trabajando juntos en varios proyectos durante los últimos meses. Valeria soltó una risa condescendiente que hizo que Sebastián apretara los puños. ¿Trabajando juntos? ¿Tú y don Roberto Sandoval, el fundador y CEO de esta empresa? Joven, don Roberto es un hombre con una fortuna de más de 200 millones de pesos. No trabaja con estudiantes que aparecen en jeans y mochila. Si es que conociste a alguien llamado Roberto, probablemente era uno de nuestros empleados de mantenimiento. Es un
error común. No, señorita. Yo conozco a Roberto Sandoval. Él me ha contratado para varios proyectos de optimización. Tengo pruebas en mi computadora. Valeria cruzó los brazos y su expresión pasó de condescendiente a abiertamente hostil. Mira, no sé qué estás intentando hacer aquí, pero claramente no perteneces a este lugar. Eres solo un becario, por lo que veo. Probablemente te mandaron a entregar algo y te confundiste. Este no es lugar para personas como tú. Mónica, por favor, escolta a este joven a la salida antes de que cause más problemas. La palabra becario fue pronunciada con tanto desprecio que Sebastián sintió como si le hubieran dado una bofetada. Había trabajado demasiado duro, había sacrificado demasiado, había demostrado demasiado valor para permitir que alguien lo menospreciara de esa forma. Con todo respeto, señorita, soy un becario de excelencia de la UNAM con un promedio de 9.85. Acabo de graduarme con la mejor calificación de mi generación, y sea usted quien sea, no tiene derecho a menospreciar a nadie por su apariencia o situación económica. Valeria entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Sabes quién soy yo? Soy Valeria Sandoval, hija del dueño de esta empresa, y tengo todo el derecho de decidir quién entra y quién no. Ahora, sal antes de que llame a seguridad. Valeria, ¿qué está pasando aquí? Todos voltearon hacia las escaleras, donde Roberto Sandoval bajaba con paso firme. Pero este Roberto era completamente diferente del anciano con ropa raída que Sebastián conocía. Vestía un traje de 3 piezas perfectamente cortado, zapatos de cuero lustrados y un reloj que Sebastián reconoció inmediatamente como un Patek Philippe, una marca que había visto en revistas de negocios con precios de varios millones de pesos. Sebastián se quedó paralizado, procesando la transformación. Los ojos agudos eran los mismos, la voz era la misma, pero todo lo demás era completamente diferente. Valeria sonrió, acercándose a su padre. Papá, este joven apareció sin cita alegando que tiene una reunión contigo. Obviamente es un error. Ya le estaba pidiendo que se retirara. Roberto miró a su hija con una expresión que Sebastián no podía descifrar. Luego dirigió su atención a Sebastián, quien seguía parado junto a la recepción, claramente en estado de shock. Sebastián, lamento la confusión. Sí, tienes una reunión conmigo. Mónica, por favor, regístralo como mi invitado. Y Valeria, ¿puedes venir a mi oficina en 15 minutos? Necesitamos hablar. El rostro de Valeria palideció ligeramente. Pero papá, yo... En 15 minutos. Valeria. Roberto se acercó a Sebastián y puso una mano en su hombro. Ven, muchacho, tenemos mucho de qué hablar. Mientras caminaban hacia el elevador, Sebastián era consciente de todas las miradas fijas en ellos. Valeria los observaba con una mezcla de confusión y miedo creciente. La recepcionista parecía querer hacerse invisible. Dentro del elevador, Sebastián finalmente encontró su voz. Don Roberto, o debería decir señor Sandoval, yo no sabía. Roberto sonrió. El mismo gesto cálido que Sebastián había llegado a conocer durante los últimos meses. Lo sé, Sebastián, ese era el punto. El elevador subió hasta el piso 20, donde se abrieron las puertas a un área de recepción ejecutiva elegantemente decorada. Una asistente saludó a Roberto con respeto y dirigió a Sebastián hacia una sala de juntas con vistas panorámicas de la ciudad. Por favor, siéntate, dijo Roberto, señalando una silla junto a una mesa de conferencias que podía acomodar fácilmente a 20 personas. Sebastián se sentó torpemente, su mochila sobre el regazo, sintiéndose completamente fuera de su elemento. Roberto tomó asiento frente a él y por un momento solo se miraron en silencio. Supongo que te debo una explicación, comenzó Roberto. Supongo que yo debería haberlo investigado en Google, respondió Sebastián con una sonrisa nerviosa. Roberto se rió genuinamente. Me alegra que no lo hicieras. Sebastián, todo lo que te conté sobre mí es verdad. Sí crecí pobre, sí estudié en la UNAM con una beca, sí trabajé en empleos terribles mientras estudiaba, y sí prometí que si algún día tenía éxito, ayudaría a jóvenes con talento real. Lo que no te dije es que ese éxito llegó, y llegó grande. Los proyectos, esos amigos suyos, todos eran subsidiarias o departamentos de mi empresa. Quería ver cómo trabajabas, sin la presión de saber que estabas siendo evaluado para algo más grande. Y Sebastián, superaste todas mis expectativas. No solo eres brillante técnicamente, sino que tienes algo mucho más raro: integridad absoluta. Cuando incluí esos datos de evasión fiscal en uno de los proyectos, inmediatamente lo identificaste y te negaste a continuar. Ese momento me
me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Sebastián sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque el talento sin oportunidades es una tragedia, Sebastián. Yo tuve suerte. Encontré mentores que creyeron en mí. Pero conozco a decenas de jóvenes brillantes que se perdieron en el sistema porque nadie les dio una oportunidad. No quiero que eso te pase a ti. Roberto sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Esta es una oferta de empleo formal. Quiero que trabajes para Sandoval Consultores Corporativos como analista junior de optimización. El salario inicial es de 40,000 pesos mensuales, con beneficios completos, seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro, bonos por desempeño. Trabajarías directamente conmigo durante el primer año, aprendiendo el negocio. Después, dependiendo de tu desempeño, tendrías tu propio equipo. Sebastián abrió la carpeta con manos temblorosas. El contrato estaba ahí, profesionalmente redactado, con todos los términos claramente establecidos. 40,000 pesos mensuales era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Señor Sandoval, yo no sé qué decir. Di que sí, Sebastián. Este no es un favor, no es caridad, es una inversión en talento real. Ya probaste que puedes hacer el trabajo. Ahora solo necesitas la plataforma adecuada para hacerlo a gran escala. Lágrimas inexplicables comenzaron a acumularse en los ojos de Sebastián. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todos esos momentos de duda sobre si valdría la pena. Todo había conducido a este momento. Sí, su voz apenas era un susurro. Sí, acepto. Roberto sonrió y extendió su mano. Sebastián la estrechó, sintiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. Excelente. Puedes empezar en enero, después de tu graduación oficial. Ahora, hay algo más que necesito hacer. Roberto presionó un botón en el teléfono de la sala de conferencias. Sandra, ¿puede pedirle a Valeria que suba, por favor? 2 minutos después, Valeria entró a la sala de conferencias. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero Sebastián podía ver la tensión en sus hombros. Siéntate, Valeria, dijo Roberto, su voz perdiendo toda la calidez que había mostrado con Sebastián. Valeria se sentó, mirando alternativamente a su padre y a Sebastián. Valeria, quiero que le ofrezcas una disculpa a Sebastián. Papá, no fue una pregunta, fue una orden. Valeria apretó los labios, claramente luchando con su orgullo. Finalmente, dirigió su mirada a Sebastián. Lamento mi comportamiento en la recepción. Fue inapropiado. Era la disculpa más fría y menos sincera que Sebastián había escuchado en su vida, pero asintió en reconocimiento. Roberto, sin embargo, no estaba satisfecho. Valeria, trabajas en esta empresa como directora de recursos humanos. Tu trabajo es identificar y atraer talento. Sin embargo, hoy casi echaste al profesional más prometedor que he visto en años porque juzgaste su valor basándote en su ropa y su mochila. ¿Qué te dice eso sobre tu capacidad para hacer tu trabajo? Valeria palideció. Papá, yo no sabía. Exactamente, no sabías. Y en lugar de indagar, de hacer tu trabajo adecuadamente, asumiste. Asumiste que alguien en jeans no podía tener valor. Asumiste que alguien sin traje no podía ser importante. ¿Sabes qué llevaba yo cuando fundé esta empresa hace 40 años? Jeans y una camisa raída. ¿Sabes cuánto dinero tenía? Menos que Sebastián ahora. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana mirando la ciudad. He construido esta empresa sobre un principio fundamental. El mérito importa más que la apariencia. La capacidad importa más que los contactos. El carácter importa más que el apellido. Y tú, mi propia hija, violaste todos esos principios hoy. Lo siento, papá. La voz de Valeria tembló ligeramente. No me pidas disculpas a mí. Sebastián es quien merece una disculpa real. Y más que eso, merece que aprendas de esto. Valeria volteó hacia Sebastián y esta vez su expresión mostraba genuina vergüenza. Sebastián, realmente lo lamento. Juzgué basándome en apariencias y fue completamente incorrecto. No tengo excusa para mi comportamiento. Espero que puedas perdonarme. Sebastián asintió. Lo entiendo, señorita Valeria. Todos cometemos errores. Roberto volvió a la mesa. Valeria, Sebastián comenzará a trabajar aquí en enero. Reportará directamente conmigo, pero trabajará con varios departamentos, incluido el tuyo. Espero que esta experiencia te haya enseñado a evaluar a las personas por su capacidad, no por su apariencia. Sí, papá, lo haré. Puedes retirarte. Valeria se levantó, asintió brevemente hacia Sebastián y salió de la sala de conferencias con la cabeza ligeramente agachada. Cuando la puerta se cerró, Roberto suspiró profundamente. Lo siento
siento por eso, Sebastián. Valeria es brillante en muchas formas, pero creció con privilegios que a veces la ciegan a ciertas realidades. Espero que esta lección le sirva. No guardo ningún rencor, señor Sandoval. Llámame Roberto, por favor. Y ahora, déjame mostrarte tu futuro. Roberto pasó la siguiente hora dándole a Sebastián un tour completo de las instalaciones. Le mostró el departamento de análisis, donde trabajaría. Le presentó a algunos de los analistas senior, todos profesionales altamente capacitados, con maestrías y años de experiencia. Le explicó los tipos de proyectos que manejaban: grandes corporaciones, empresas gubernamentales, startups en crecimiento. Cada persona que Sebastián conoció lo trató con respeto y profesionalismo. Roberto había enviado un correo antes del tour explicando quién era Sebastián y sus logros, y todos estaban genuinamente impresionados. Varios le preguntaron sobre su proyecto de grado, y Sebastián descubrió que la noticia de su calificación perfecta ya había circulado. ¿Cómo supieron de mi calificación?, preguntó Sebastián mientras caminaban de regreso a la oficina de Roberto. Roberto sonrió con picardía. Tengo contactos en la UNAM. Me mantuvieron informado de tu progreso. Usted realmente ha estado siguiendo mi carrera de cerca. Cuando identifico talento real, lo cuido, Sebastián. Eres una inversión que estoy seguro dará grandes retornos. De regreso en la oficina de Roberto, Sebastián finalmente hizo la pregunta que había estado rondando su mente. Señor Roberto, ¿por qué yo? Debe haber cientos de estudiantes brillantes en la UNAM. ¿Qué hice para merecer esto? Roberto se sentó en su silla ejecutiva, girándola para mirar por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. ¿Sabes qué es lo más difícil de encontrar en el mundo empresarial, Sebastián? No es inteligencia. Hay muchas personas inteligentes. No es educación. Hay muchas personas educadas. Es la combinación de talento, humildad, ética de trabajo y, sobre todo, integridad inquebrantable. Tú tienes todo eso. Cuando te conocí en esa cafetería, vi a alguien que ayudaba sin esperar nada a cambio. En cada proyecto que te di, priorizaste hacer el trabajo correcto sobre hacer el trabajo rápido o fácil. Cuando te ofrecí dinero, lo rechazaste porque no querías caridad, sino oportunidades para demostrar tu valor. Y cuando encontraste algo éticamente cuestionable, tuviste el valor de confrontarlo, aunque significara perder un cliente. Roberto volteó a mirarlo directamente. Esas cualidades, Sebastián, son más raras que cualquier talento técnico, y son las que construyen imperios duraderos. Sebastián sintió el peso de esas palabras. Durante años había dudado si sus sacrificios valían la pena. Había momentos, especialmente en las noches frías, cuando su estómago gruñía de hambre, donde se preguntaba si no debería simplemente rendirse, conseguir cualquier trabajo y olvidarse de sus sueños académicos. Pero siempre había algo dentro de él que le decía que perseverara, que mantuviera su integridad, que confiara en que el mérito eventualmente sería recompensado. Y ahora, sentado en esa oficina con vista panorámica de la Ciudad de México, con un contrato que cambiaría completamente su vida y la de su familia, se dio cuenta de que esa pequeña voz había tenido razón. ¿Cuándo debo firmar el contrato?, preguntó Sebastián. Puedes llevártelo hoy, revisarlo con calma, incluso mostrárselo a un abogado si quieres, aunque te aseguro que todo está en orden. Una vez que lo firmes, te haré un adelanto para que puedas comprar ropa apropiada para la oficina y establecerte cómodamente antes de empezar. No quiero que comiences preocupándote por dinero. Sebastián negó con la cabeza. No necesito el adelanto para ropa, Roberto. Con mi primer salario compraré lo que necesite. No quiero comenzar con deudas, incluso si son con usted. Roberto se rió. Sebastián, no es una deuda, es un adelanto de tu salario, pero respeto tu decisión, aunque déjame al menos recomendarte algunas tiendas donde puedes encontrar buena ropa a precios razonables. Créeme, sé lo que es estirar cada peso. Pasaron otra hora discutiendo detalles logísticos. Roberto le explicó que tendría su propia computadora de trabajo, teléfono celular corporativo y acceso a todos los sistemas de la empresa. Le habló sobre los programas de capacitación continua, las oportunidades de obtener certificaciones profesionales y la posibilidad de que la empresa patrocinara una maestría en el futuro si demostraba su valor. Una cosa más, Sebastián, dijo Roberto mientras caminaban hacia el elevador. Quiero que entiendas que este no es el final de tu viaje. Es
Es apenas el comienzo. Vas a trabajar duro aquí. Te voy a exigir más de lo que te exigieron en la universidad. Habrá momentos de frustración, de fracaso, de dudas, pero también habrá momentos de triunfo, de crecimiento, de realización. Y en cada paso del camino recordarás que llegaste aquí por tus propios méritos, por tu propio esfuerzo. Nadie te regaló nada, te lo ganaste. Sebastián sintió un nudo en la garganta. No lo defraudaré, Roberto, se lo prometo. No me lo prometas a mí, Sebastián. Prométeselo a ti mismo. Y más importante aún, prométele a ese niño que veía a su padre llegar agotado de la fábrica y soñaba con una forma mejor de hacer las cosas. Cumple ese sueño. Se despidieron en el lobby con un apretón de manos que transmitía más que palabras. Sebastián salió del edificio Sandoval Consultores Corporativos, llevando el contrato en su mochila, sintiendo que caminaba en una nube. En el metro de regreso a Coyoacán, Sebastián permitió que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. No le importó que otros pasajeros lo miraran. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de validación. Todos esos años de lucha habían significado algo. Todo ese esfuerzo había dado frutos. Su padre no tendría que romper su espalda en la fábrica hasta que fuera demasiado viejo para trabajar. Su madre no tendría que lavar ropa ajena para pagar las cuentas. Sus hermanos menores tendrían un ejemplo de que la educación realmente podía cambiar vidas. Esa noche, Sebastián llamó a sus padres desde su cuarto en la azotea. Les contó todo. El encuentro con Roberto, los proyectos, la revelación, la oferta de trabajo. Su madre lloró de felicidad. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente dijo: «Siempre supe que lo lograrías, mijo». Los meses siguientes fueron un torbellino. Sebastián se graduó oficialmente en enero con todos los honores. Sus padres viajaron desde Tulancingo para la ceremonia, orgullosos de ver a su hijo convertirse en el primer profesionista de la familia. Roberto también asistió a la graduación, discretamente sentado entre la audiencia, sonriendo mientras Sebastián recibía múltiples reconocimientos. En su primer día de trabajo en Sandoval Consultores Corporativos, Sebastián llegó temprano, vestido con un traje modesto que había comprado con su primer salario. La recepcionista, Mónica, lo saludó con una sonrisa profesional y genuina disculpa por su comportamiento previo. Valeria, cuando se cruzaron en el pasillo, lo saludó cortésmente y le ofreció su ayuda si necesitaba algo. Roberto lo guió a su nueva oficina, un espacio pequeño pero propio con ventana y una computadora de última generación. En el escritorio había una nota escrita a mano: «El talento y el carácter siempre encuentran su camino. Bienvenido a tu nuevo comienzo, Roberto». Durante los primeros meses, Sebastián trabajó más duro de lo que había trabajado en toda su vida. Los proyectos eran complejos, los clientes exigentes, las expectativas altas, pero cada desafío era una oportunidad para aprender, para crecer, para probar su valor. Y con cada proyecto exitoso, su confianza crecía. Roberto cumplió su promesa de ser un mentor exigente pero justo. Corregía errores sin piedad, pero también celebraba victorias generosamente. Enseñaba mediante el ejemplo, compartiendo décadas de experiencia y sabiduría con paciencia infinita. Bajo su guía, Sebastián no solo aprendió sobre optimización empresarial, sino sobre liderazgo, negociación, gestión de equipos y construcción de relaciones duraderas. Al final del primer año, Sebastián había ayudado a optimizar los procesos de 15 empresas diferentes, generando ahorros combinados de más de 50 millones de pesos para los clientes. Su reputación dentro de la firma creció rápidamente. Los analistas senior comenzaron a pedirle opiniones. Los clientes solicitaban específicamente trabajar con él. Pero el éxito no cambió a Sebastián. Seguía siendo el mismo joven humilde que había ayudado a un anciano confundido con una máquina de café. La diferencia era que ahora tenía los recursos para multiplicar ese impulso de ayudar. Con su primer bono anual, Sebastián no compró un coche ni se mudó a un departamento lujoso. En cambio, estableció un fondo de becas en la UNAM para estudiantes de ingeniería industrial con excelencia académica y recursos limitados. La beca cubría gastos de materiales, transporte y una pequeña cantidad mensual para comida. Era exactamente lo que él hubiera necesitado durante sus años de estudiante. Roberto, al enterarse, lo llamó a su oficina. ¿Usaste tu bono completo para establecer esa beca? Sí, respondió Sebastián sin vergüenza. Usted
Usted me enseñó que quien recibe ayuda tiene la responsabilidad de ayudar a otros. Yo recibí una oportunidad extraordinaria. Es mi deber asegurarme de que otros también la tengan. Roberto sonrió, esa sonrisa cálida que Sebastián había llegado a conocer tan bien. Estoy orgulloso de ti, Sebastián, muy orgulloso. A los 2 años de trabajar en Sandoval Consultores, Sebastián fue promovido a analista senior con su propio equipo de 3 personas. A los 3 años era gerente de optimización de procesos, supervisando un departamento de 15 personas. A los 5 años fue nombrado director de operaciones, el ejecutivo más joven en la historia de la empresa. Durante todo ese tiempo nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando la UNAM regularmente para dar conferencias a estudiantes, compartiendo su historia como prueba de que el mérito y la perseverancia realmente importaban. Seguía buscando talento joven con hambre de oportunidades, dándoles la misma oportunidad que Roberto le había dado a él. Un día, 7 años después de su primer encuentro con Roberto, Sebastián estaba revisando solicitudes para una nueva posición en su departamento. La mayoría de los candidatos venían de universidades privadas prestigiosas, con maestrías internacionales y apellidos conocidos. Pero uno de los CVs llamó su atención, una joven de Oaxaca, estudiante de la UNAM, con promedio de 9.9, múltiples reconocimientos académicos, pero 0 experiencia profesional, porque había pasado toda su carrera trabajando para pagar sus estudios. Sebastián sonrió. La historia le resultaba familiar. Programó una entrevista con la joven, cuyo nombre era María. Cuando ella llegó a la recepción del edificio, vestía con ropa humilde y cargaba una mochila desgastada. La recepcionista, ahora diferente pero entrenada bajo los nuevos estándares de la empresa, la trató con cortesía y profesionalismo independientemente de su apariencia. Durante la entrevista, Sebastián no le preguntó sobre sus habilidades técnicas. Esas eran evidentes en su historial académico. En cambio, le planteó un problema ético. Una empresa cliente quería implementar un sistema que, aunque era técnicamente legal, perjudicaba a sus empleados de menor nivel. ¿Qué haría ella? María no dudó ni un segundo. Me negaría a implementarlo, señor Mendoza. Mi trabajo es optimizar sistemas, no explotar personas. Si eso significa perder al cliente, que así sea. Hay ciertas líneas que nunca deben cruzarse. Sebastián supo en ese momento que había encontrado a alguien especial. María, ¿qué te parecería empezar el próximo mes como analista junior en mi equipo? Los ojos de María se llenaron de lágrimas de la misma forma en que los de Sebastián se habían llenado años atrás. ¿De verdad? ¿Por qué yo? Hay candidatos con mucha más experiencia. Porque veo en ti lo que alguien muy sabio vio en mí hace años. Talento real combinado con integridad inquebrantable. Esa combinación es más valiosa que cualquier maestría o conexión familiar. Esa noche, Sebastián tuvo una cena con Roberto en la misma taquería de Coyoacán donde habían cenado la primera vez. Ambos habían cambiado mucho en 7 años, pero ese lugar seguía siendo especial para ellos. Contraté a una nueva analista hoy, le contó Sebastián a Roberto. Me recuerda mucho a mí cuando era estudiante. Roberto sonrió mientras mordía su taco de costilla. ¿Le diste una oportunidad? La mejor que pude ofrecerle. Entonces estás aprendiendo bien. ¿Sabes qué es lo más gratificante de haber construido esta empresa, Sebastián? No es el dinero ni el prestigio. Es ver cómo personas como tú toman la antorcha y la pasan a la siguiente generación. Es saber que el ciclo continúa. Usted me cambió la vida, Roberto. No hay forma de que pueda agradecérselo lo suficiente. Roberto negó con la cabeza. No necesito agradecimiento, Sebastián. Tu éxito es mi gratitud. Cada vez que ayudas a alguien más, cada vez que das una oportunidad a un joven con talento, cada vez que demuestras que el mérito importa más que el privilegio, me estás agradeciendo. Ese es el verdadero legado. No lo que construimos, sino lo que inspiramos en otros a construir. Sebastián levantó su agua de horchata en un brindis. Por los ciclos que nunca se rompen. Roberto chocó su vaso contra el de Sebastián. Por los ciclos que nunca se rompen. Años después, cuando Sebastián se convirtió en socio de la firma y eventualmente en su director general tras el retiro de Roberto, nunca olvidó las lecciones de ese anciano disfrazado en una cafetería universitaria. Mantuvo la tradición de visitar universidades públicas, de buscar talento en lugares inesperados, de juzgar a las personas por su carácter y capacidad en lugar de por su apariencia o conexiones. La beca que
había establecido en la UNAM creció hasta convertirse en un programa completo que apoyaba a 100 estudiantes anualmente. Muchos de esos becarios eventualmente trabajaron para Sandoval Consultores o fundaron sus propias empresas exitosas, perpetuando el ciclo de oportunidades basadas en mérito. Valeria, quien había juzgado tan duramente a Sebastián en ese primer encuentro, se convirtió en una de sus aliadas más fuertes en la empresa. La lección que aprendió ese día transformó completamente su enfoque hacia recursos humanos. Bajo su nueva dirección, la empresa implementó procesos de contratación ciegos que eliminaban sesgos de clase, raza o género. Se convirtió en líder nacional en diversidad e inclusión, demostrando que las mejores empresas son aquellas que valoran el talento sin importar de dónde venga. En los años siguientes, Sebastián tuvo muchas oportunidades de sentarse frente a jóvenes nerviosos que llegaban a entrevistas vestidos con lo mejor que tenían, cargando mochilas raídas y sueños enormes. Y en cada uno de ellos veía un reflejo de sí mismo, hambriento, determinado, íntegro. Y a cada uno que demostraba poseer esas cualidades, les daba la misma oportunidad que Roberto le había dado a él, porque al final esa era la verdadera riqueza. No los millones en el banco ni los títulos ejecutivos en las tarjetas de presentación, sino la capacidad de reconocer el valor en otros y darles las herramientas para florecer. La historia de Sebastián Mendoza se convirtió en leyenda dentro de Sandoval Consultores y en la UNAM. Los estudiantes la contaban como inspiración durante las noches largas de estudio. Los profesores la usaban como ejemplo de que la excelencia académica realmente importaba. Los empresarios la citaban como evidencia de que invertir en talento genuino siempre daba retornos superiores a cualquier otra inversión. Pero para Sebastián no era una historia de éxito empresarial, era una historia de fe. Fe en que el mérito importa, fe en que la integridad es recompensada, fe en que el talento verdadero eventualmente encuentra su camino. Y más importante, era una historia de responsabilidad, la responsabilidad de aquellos que han recibido oportunidades de crearlas para otros. Porque no importa cuánto éxito alcances, nunca debes olvidar cómo comenzaste. Y si realmente entiendes de dónde vienes, tu única opción es asegurarte de que el camino sea más fácil para quienes vienen detrás de ti. Esa era la verdadera lección que Roberto le había enseñado aquella tarde en una cafetería universitaria, y era la lección que Sebastián pasaría el resto de su vida enseñando a otros, que la verdadera medida del éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto compartes. No es qué tan alto llegas, sino a cuántas personas ayudas a subir contigo. Y mientras Sebastián siguió ascendiendo en su carrera, construyendo su propio legado y transformando vidas, siempre mantuvo en su escritorio una foto de aquel primer día en Sandoval Consultores. Él, con su mochila raída, parado nervioso en el lobby, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Debajo de la foto había una placa con una frase que se había convertido en su filosofía de vida. No juzgues el valor de una persona por lo que viste, sino por lo que es capaz de crear cuando se le da la oportunidad. Y cada vez que un nuevo becario llegaba nervioso a su oficina, Sebastián señalaba esa foto y esa frase y compartía su historia, no como una forma de presumir su éxito, sino como una promesa, que en Sandoval Consultores y en cualquier organización que él liderara, el talento y el carácter siempre serían más importantes que los apellidos y las apariencias. Porque al final, todos somos solo becarios en algún momento de nuestras vidas. La diferencia está en encontrar a alguien que vea más allá de la etiqueta y reconozca el potencial que hay dentro. Y cuando encuentres a esa persona, cuando alguien te dé esa oportunidad que cambia tu vida, tu única responsabilidad es asegurarte de que el ciclo continúe, de que tú también veas más allá de las apariencias, de que tú también des oportunidades basadas en mérito, de que tú también ayudes a construir un mundo donde el esfuerzo y la integridad sean recompensados. Ese es el verdadero legado, ese es el verdadero éxito, y esa es la historia de cómo un simple becario se convirtió no solo en heredero de un imperio empresarial, sino en arquitecto de un legado mucho más importante, un legado de oportunidades, de meritocracia y de fe inquebrantable en que el talento verdadero siempre, siempre encuentra
encuentra su camino.